Salón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Es técnicamente nuestra última clase, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes, corazón, ¿cómo estás? Oh, estás triste porque no deberías. ¿Acaso va a ser la última vez que me vas a ver? No, nos vamos a ver en San Marcos. No sé si quizás por allí te han facilitado esta información, pero sabes que el examen de admisión está programado para diciembre, ¿no? Y eso es bueno, porque quiere decir que si en diciembre postulas y por ende ingresas, entonces, hijo, pues tienes 3 meses de vacaciones antes que empiece tus clases. Claro, yo también ingresé un septiembre y tuve septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses de vacaciones, en los cuales me mandaron a trabajar. O sea, ni vacaciones, vacaciones fue porque mis papás me dijeron, ok, no vas a hacer nada, trabaja. Y ya pues con eso me acuerdo que junté para pagar mis estudios en el Británico en ese entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, hoy vamos a ver un seminario que tiene que ver con un compendio de preguntas que son muy probables que vengan en el examen de admisión. Incluso yo me imagino que tú, San Marquino, futuro San Marquino en potencia, ya has estado revisando, ¿no? Las preguntas del examen y habrás notado que los temas que han venido de forma bastante fija y frecuente son, por ejemplo, epistemología, 4 preguntas de epistemología. Estética ha venido solo 2 preguntas de una lectura. Ética ha venido una pregunta y también ha venido lógica, ¿no? Pero de lógica ha venido, bueno, la definición de proposición, etcétera, y ha venido teoría argumentativa, lo que vendrían a ser contraargumentos, que es un tema interesante también. Así que, bueno, dicho esto, espero que hayas tomado nota para que lo tengas presente. Vamos a empezar con el tema de esta semana. La dinámica es esta, ¿no? Ya la conoces, lo hemos venido trabajando así las últimas semanas. 1 minuto por pregunta. Contestas la pregunta, pero la contestas, por favor, no quiero que me digan claves y que solo 2, 3 personas me estén marcando clave. Todos tienen que marcar clave porque todos han llevado las clases y todos conocen la teoría. Algunos más, menos, dependiendo de la responsabilidad, pero de que tienen que marcar, tienen que marcar. Así esté mal, no importa, te equivocas acá, pero no en el examen. ¿Sí? Listo, mis amores, entonces vamos con la primera pregunta. Tienes 1 minuto. A ver, ¿qué nos dice? Los paradigmas obtienen su estatus como tales debido a que tienen más éxito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha llegado a reconocer como agudos. Sin embargo, al tener más éxito no quiere decir que tengan un éxito completo en la resolución de un problema determinado o que dé resultados suficientemente satisfactorios con un número considerable de problemas. Tomás Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. 1. Para que un paradigma, por lo tanto, sea establecido como tal, se requiere necesariamente que, ¿qué cosas requerimos? Vamos a lo. Solo una persona me ha contestado la pregunta. Y ni siquiera es una pregunta de filosofía, es una pregunta de comprensión de lectura, porque la clave está en el texto.
A ver, Salón. Piensa, piensa, piensa. Ya. A ver, mira, incluso la clave está en la primera parte. Los paradigmas obtienen su estatus como tales, como teorías científicas, debido a que tienen más éxito que el de sus competidores. Esto es análogo a decir que obtienen mejores resultados que el de sus competidores. En ningún punto en el texto nos habla acerca de la validación de parte de la comunidad científica. Lo que nos dice es que la comunidad científica detecta cuando un paradigma presenta problemas agudos. ¿Te das cuenta que es una pregunta de comprensión de lectura? Ahora, para aquellas que no sabían qué cosa es un paradigma es una teoría científica o un modelo teórico científico aceptado por la comunidad científica en un determinado contexto específico. Eso es un paradigma. Por lo tanto, en la pregunta 1, ¿cuál es la clave? Pregunta 2. Ya la pregunta 1 ya está zanjada. Vamos a la... Dice, es incorrecto afirmar respecto a los profesionales. ¿Cuál es el problema con los profesionales? Determinan los problemas agudos en la ciencia, buscan resolver problemas en base a un único modelo, se adecúan a un paradigma relativamente exitoso o establecen según sus resultados al paradigma vigente. ¿Qué opinan? Salón, ¿qué opinan? Ya me han puesto besito. No, recién está empezando la clase, ¿cierto, Salón? Aquí ahora acabamos 4:20. Ya, como decíamos, ya, los profesionales determinan los problemas agudos en la ciencia, sí, está en el fragmento. Buscan resolver problemas en base a un único modelo. No, y esto es utópico. Es absurdo suponer que los profesionales que son los individuos que pertenecen a la comunidad científica puedan solamente en base a un único modelo realizar propuestas. E incluso, ¿qué cosa caracteriza la ciencia? Su diversidad, ¿no? Su diversidad, las diferentes formas en las que se puede sustentar una teoría. Clave de eso. Bueno, vamos con la pregunta 3. Quizás esta sea un poquito más sencilla. Esta sí, ¿no? No la pensaste mucho. Lo que yo no entiendo es por qué me lo mandan al privado. ¿A qué le temen equivocarse? Pero si todos nos equivocamos, alguna vez tu profesora también se equivocó, entonces ¿por qué tanto temor? Ok, gracias, Kiara. Dice, Sandra afirma que nuestro concepto de belleza femenina depende del contexto ideológico en el cual nos encontramos. Puede ser considerado un ejemplo para ilustrar la tesis del socioculturalismo, ¿no? Ah, ya, ok, ya, no hay problema. El socioculturalismo pertenece a Herbert Marcuse. Si queremos situar o contextualizar el tema de la pregunta, hablamos de la axiología, teorías axiológicas. ¿Qué propone Marcuse? Que el valor depende del contexto histórico, político, cultural, económico de diferente índole en el cual nosotros nos vamos a ubicar, ¿no? Si queremos hablar un poco sobre el tema de estética, que también preguntan en el examen de admisión, hemos observado cómo a lo largo del tiempo el concepto de belleza ha ido cambiando.
La Venus paleolítica, ¿qué características tenía? Tenía senos grandes, caderas anchas, un vientre protuberante, tejido adiposo, sobrepeso, lo que era sinónimo de calor, ¿sí? Calidez, también espacio suficiente para que el futuro bebé pueda desarrollarse sin problemas. Era ejemplo de fertilidad. Con el tiempo, en el Renacimiento, el concepto de feminidad fue cambiando y más bien se antepuso la figura de la armonía, el equilibrio, que hasta ahora incluso sigue permaneciendo en los estereotipos de belleza. ¿Armonía en qué sentido? Simetría corporal, caderas anchas, pechos grandes, caderas, cintura pequeña, vientre plano, cabellos largos, ¿sí? Em, el color de piel también, ¿no? Influenciado previamente por caracteres eurocentristas que entran a tallar. Bien. Ahora, el objetivismo Salón propone que el valor está en el objeto, que no depende del sujeto, es decir, que cada quien no puede interpretar las cosas valiosas dependiendo de su criterio individual, ¿no? Todo tiene valor. El naturalismo incluso pertenece a la categoría del objetivismo y considera que tanto las cosas naturales y el individuo como parte de ellas tienen un valor inherente a su condición. Por el contrario, el emotivismo axiológico de Alfred Ayer es un contraste porque pertenece a la clasificación de teoría subjetiva del valor. Subjetiva, sujeto, ¿sí? El valor depende del sujeto y para ser más específicos, Ayer no habla acerca del valor como tal, porque para él el valor no existe, existen los actos valorativos previamente influenciados por factores afectivos emocionales. Es decir, que tú valoras algo dependiendo de tu estado de ánimo. Hoy día estoy feliz, estoy tranquilo, entonces me relaciono positivamente contigo. Mañana estoy triste, pésimo y me aíslo, ¿no? O no disfruto igual la conversación, o ya no quiero pasar tanto tiempo contigo, o lo que fuere, ¿no? Es emotivismo y es completamente válido porque no somos personas ajenas a nuestras emociones. Listo, pregunta 4. Sabemos que la 3 es de avión. Ok. A ver, veamos qué nos dice primero ya. A sus 8 años, Rafael ya sabe qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Tomando únicamente aquel aspecto, se puede considerar que Rafael, ya tú dirás, ¿no? Profe, no hay clave porque Rafael tiene 8 años, es un niño y los niños son sujetos amorales. Sí, ese es un razonamiento lógico, pero hay casos excepcionales, sui generis, en las que los niños poseen conciencia moral y hasta incluso podrían ser considerados personas morales. Pero para que puedan ser considerados personas morales, tienen que cumplir 3 características, ¿no? La primera y la más importante, conciencia moral, se traduce en aquella capacidad que te permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. 2, libertad moral, poder elegir con autonomía. Y 3, responsabilidad moral, asumir las consecuencias de tus actos. La más determinante, conciencia moral. ¿Y qué te dice el texto? Él sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Tiene conciencia moral. Además te recalcan, tomando únicamente aquel aspecto, o sea, solo enfocándonos en esta parte, ¿qué podemos decir con plena seguridad? Que posee conciencia moral. No podemos suponer, porque no es explícito, que tenga libertad y responsabilidad moral y en esa medida sea una persona moral como tal, pero sí podemos tener con seguridad de que tiene conciencia moral, en base a lo previamente referido. Así que en la pregunta 4 la clave es avión. Salón pregunta, ¿quiénes cometen acciones inmorales? Las personas plenamente morales como tú y como yo, que claro, ¿no? Preferimos hacer cosas malas deliberadamente. Pregunta 5. No sé por qué lo malo es tan tentador. Sí, en lo personal me es muy tentador. Creo que no solo para mí.
Pregunta 5. Como gerente, Carlos está de acuerdo con que la eficacia es importante, pero también es consciente de que la salud es lo primero. Por ello, permite que Guillermo vaya a atenderse de una dolencia. En el pasaje anterior, principalmente, ¿qué característica de los valores se resalta? Interesante pregunta, ¿no? A ver, analicemos. Te dice que él está de acuerdo con que la eficacia es importante, pero cree que la salud es lo primero. Es decir, es más importante, ¿verdad? Ya. Ojo, está jerarquizando, no solo está comparando, porque te dice, yo prefiero la salud que la eficacia. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Por lo tanto, le permite que vaya a atenderse de una dolencia, más allá de que cumpla sus responsabilidades laborales. 1. Criterio 2. ¿Los valores son los mismos o son diferentes? Son distintos porque primero prima un valor utilitario, la eficacia, un valor económico. Y en lo segundo prima un valor vital, que es la salud. Por lo tanto, la clave es jerarquía. ¿En qué circunstancia hubiese sido gradualidad? Si es que el valor hubiese sido el mismo y no se hubiese realizado una elección, sino una comparación entre ambas. Allí la figura hubiese cambiado. Por otro lado, Salón, ¿qué caracteriza la polaridad? Profesora, ya excelente, ¿no? Que hay oposición, ajá, antagonismo, contrarios, frente a la presencia de un valor, se manifiesta también la presencia de un antivalor. La subjetividad no es una característica del valor. Ojo, la subjetividad es un atributo, una perspectiva, una postura, pero no inherentemente una característica. Pregunta 6. No sé, pero siento que la pregunta 6 es un insulto a tu inteligencia, ¿no? Me alegra que hayas marcado polaridad. En otro salón tuve como 3 alumnos que me marcó antagonismo y yo le dije, a ver. Cuando hemos hablado de la característica del valor, dime en qué punto ya hablé de un valor que se llama antagonismo. No hablé de la polaridad ahora. Que sí, que la polaridad se relaciona con la contradicción, con la oposición y el antagonismo, estamos totalmente de acuerdo. Pero como concepto utilizado por la axiología, el término adecuado, ¿cuál es? Polaridad. 6 pesos. 7. Te dice que identifiques el argumento que está en concordancia con la posición objetivista en la axiología. No es beso, te sugiero que lo vuelvas a leer y léelo con paciencia, porque no es una pregunta fácil. Ya. Anthony, ¿podrías activar tu audio, mi amor, cosita linda, bella y hermosa, preciosa? Ya que hoy es nuestra última clase, quiero escuchar tu voz. Es que quiero que me argumentes por qué marcaste avión. Pienso que tú y yo pensamos igual. Quiero corroborarlo. Por favor, ¿puedes complacer a tu profesora? Vamos, vamos. Dime, ¿por qué es avión? Pero quiero escucharte, no quiero leerte, quiero escucharte. No quieres. Ya está bien, te haces el difícil. Bueno,
Bueno, no te voy a obligar. Qué mal, qué mal. Su compañera Nadia, interesante nombre, Nadia, tiene la razón. Voy a copiar y pegar en público su comentario, ¿ya? Para que todos lo lean. Ahí está. Dice, profe, la clave es avión. Valoramos también lo que nos desagrada, porque sería que también valoramos lo que nos desagrada porque el valor está en el objeto. Claro, por supuesto. Si el valor está en el objeto, no solamente voy a valorar lo agradable, sino también lo desagradable. Porque si este valor dependiera de mí, nadie valoraría en su sano juicio lo que no te gusta. No podrías valorarlo, no podrías atribuirle un valor, una importancia, una significación. ¿Me dejo entender? Entonces, la postura, la premisa que respalda la posición objetivista en la pregunta 7 es avión. Valoramos también lo que nos desagrada. Todas las demás perspectivas se salen a favor del subjetivismo. ¿Sí? Ok. Pregunta 8. Gracias, hija. Pero igual me gustaría que los compañeros también puedan participar. No sé por qué tanto miedo, temor. No te voy a hacer nada, hijito. Nos impide la distancia. Dice, para Antonio debemos ser tolerantes con todas las opiniones, pues cada una tiene algo de verdad. Su actitud compatibiliza con él. Ya. Interesante. Profesora, Protágoras de Abdera, famoso sofista, relativismo nociológico, concepto de homomensura. El hombre es a la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. ¿Y esto en qué se traduce? Que la verdad depende del sujeto. Cada quien tiene su propia verdad. ¿Sí? Claro. Clave dedo. Pero igual te pregunto, ¿qué caracteriza un dogmático? ¿Qué cosa caracteriza un dogmático? Profesora, dogmático, dogma, dogma, fe, la creencia de que existen verdades universales, absoluta, que todo puede llegar a comprenderse, todo puede llegar a anticiparse. Excelente. El realismo, tócame que eso es realidad, exacto, ¿no? La realidad existe así tal cual tú la puedes ver. Yo veo mi pared crema, entonces la pared es de color crema. Hay una correspondencia entre lo que veo y el objeto mismo, la representación mental y la realidad. ¿Quién asume? Claro, lo podemos captar por medio de los sentidos. ¿Quién asume una perspectiva realista en la filosofía griega, en el contexto específico de la filosofía griega? Aristóteles. Claro, la perspectiva aristotélica se llama realismo ingenuo. Toma en cuenta que Aristóteles es el primer empirista, ¿no? En su metafísica, ¿qué nos dice? No hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, lo que Luke posteriormente parafraseará y dirá, ¿no? La mente del hombre es como una tabula rasa, un hoja en blanco que lo llena la experiencia. El racionalismo, por el contrario, niega la experiencia como una fuente confiable del conocimiento y más bien sostiene que todo conocimiento tiene una naturaleza a priorística, disculpen, estoy mal la garganta, a priorística, a priori antes de la experiencia, irracional porque parte de la razón, ¿no? Por algo se llama racionalismo. Pregunta 8D. Pregunta 9. No entiendo la última parte, Leonardo, cuando dice, tengamos experiencia de René Descartes. ¿A qué te refieres con eso? Muy bien, Ayrton, muy bien, me gustó tu clave, es la correcta. ¿Qué hay de los demás? Excelente, Nadia, muy bien. Claro, ¿no? Lo que pasa, hijo, es que tú no estás percatándote de un ligero detalle. Y ese ligero detalle radica en estas dos palabras, espacio y tiempo.
Si bien el espacio y el tiempo existen, no se pueden percibir, por lo tanto deben de encontrarse dentro de cada uno, afirma Sandra. Como que hoy día están usando mucho mi nombre, ¿no? Me siento manoseada. Sandra expresa un pensamiento cercano al ya. ¿Quién utiliza el concepto espacio-tiempo para referirse a las ideas innatas? En psicología también. Sí, no me usan para todo. Ok, eso fue extraño. Kant, excelente Jimena. Kant al espacio y el tiempo le llama, oficialmente, como formas puras a priori de la sensibilidad o categorías puras a priori de la sensibilidad, porque las del entendimiento son otras categorías complementarias de menor jerarquía. Estas son las más importantes. ¿Y la perspectiva kantiana cómo se llama? ¿Cómo se conoce la perspectiva kantiana? Criticismo o constructivismo nociológico o giro copernicano o idealismo trascendental o fenomenalismo. En realidad se conoce con varios nombres, ¿no? Y claro, algunos de ellos refieren a cuestiones más específicas de su pensamiento, pero se consideran análogos. 9 entonces, dedito. Pregunta 10. Esta pregunta también es bien ofensiva, ¿no? Ya, clave, dice, ¿por qué en la 9 no es avión Miss? A priorismo, porque el término y espacio y tiempo es un término que utiliza exclusivamente Kant. Si no te dijesen espacio y tiempo y te hablaran de otras ideas innatas, yo podría decirte que es a priorismo. Pero estos términos ya le dan especificidad a la pregunta. ¿Me dejo entender, hija? Ok. Pregunta 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? La nociología estudia el conocimiento en tanto su origen, su posibilidad, su esencia y su naturaleza. Muy bien. ¿Y qué disciplina estudia el conocimiento científico? ¿Qué disciplina estudia la epistemología? La tabla de valores, Axio. El hombre en tanto su esencia, antropo, ¿no? Antropología filosófica. Entonces, 10 clave, bebecito de besita. Pregunta 11. La teoría de la reminiscencia de Platón es incompatible con incompatible, que no tiene nada que ver con ya. Mm. A ver, para empezar, ¿qué propone la teoría de la reminiscencia? ¿Qué significa reminiscencia? Y no me hagas repetirlo porque no me sale. Vamos. Ya. Reminiscencia es recordar. Para Platón, el hombre recuerda lo que su alma en una vida pasada intentó almacenar en su intento por ascender al mundo de las ideas. ¿Te acuerdas? Claro, también se le conoce con otro nombre, anamnesis. Reminiscencia o anamnesis es lo mismo. Ya. En esa medida, Platón cree que el conocimiento es a priorístico y es racional. Así que, ¿lo concibe como un conocimiento innato? Sí. ¿Compatible con el racionalismo? También. ¿Se le conoce como innatismo nociológico? Por supuesto. ¿Con qué no podría concebirse y o relacionarse con la experiencia? Porque al igual que Pitágoras, al igual Platón supone que los sentidos no constituyen una fuente confiable del conocimiento. También Parménides. Así que 11, la clave es dedito, dedito. Pregunta número 12.
Cuando el conocimiento concuerda exactamente con las cualidades del objeto, al cual se le reconoce una independencia absoluta del sujeto cognoscente, estamos ante la tendencia nociológica del... Ya, me han puesto racionalismo. ¿De dónde? Mira, el conocimiento concuerda exactamente con las cualidades del objeto, al cual se le reconoce una independencia porque este objeto existe independientemente del sujeto. Estamos partiendo de una perspectiva realista. Realidad, una correspondencia entre los que los sentidos me comunican con lo que yo proyecto en mi conciencia. Pregunta 12, clave bebecito. Ya, vamos con la pregunta 13. Esta pregunta también es bien interesante. Ya, dice, el hecho de que un ciego de nacimiento no pueda tener conocimiento de los colores es un argumento a favor del... Ya, para empezar, ¿quién sostiene esta tesis? ¿Quién lo sostiene? John Locke, excelente. En sí, Locke propone tres tesis por las cuales invalida la existencia de ideas innatas. A ver, vamos a intentar recordar. La primera dice, las ideas innatas, ya, despacito, despacito. Si tú ves un infante, pues verás que no trae muchas ideas al mundo consigo. Es que, hijo, un infante tiene ideas, un neonato piensa, un neonato ni siquiera es consciente de su propia existencia y va a tener ideas respecto a algo. Puede tener conductas reflejas, succionar, caminar, llorar, ingerir, tragar, pero de ahí a que sea pensamientos o ideas en el plano nociológico, no. Dos, si la idea de Dios, ¿sí?, fuese una idea innata, pues todos naceríamos bajo el supuesto de que Dios existe. ¿Y esto es verdad? ¿Hemos nacido sabiendo que Dios existe? ¿O la idea de Dios ha sido fruto de la costumbre, las creencias, el adoctrinamiento, ¿no? ¿Y por qué hablo de un adoctrinamiento? Porque a ti te preguntaron si tú querías creer en Dios, te dijeron, a ver, hijo, vamos a leer la Biblia, siéntate y vamos a discutir a ver qué tanta base racional tiene. No, simplemente te lo enseñaron y tú lo adheriste a tu conciencia como una verdad absoluta. Y tres, esta hipótesis. Un ciego de nacimiento no puede tener idea de los colores. No, Salón. Ahora tú dirás, profe, no sé, pero yo cierro los ojos y yo veo negro, ¿sabes? Entonces yo supongo que ellos ven negro. Claro, tú ves negro porque sabes que ese color es negro, pero si nunca lo hubieras visto, lo sabrías, claro que no. Entonces, un ciego de nacimiento no puede proyectar ideas de los colores, ni siquiera propiamente de las formas, más allá de lo que su imaginación le permite. Claro, ¿no? Puede usar la imaginación para intentar representar en su mente, pero su representación mental es muy limitada en contraste con el mundo. Ajá, así que la clave es dedo, ¿no? Y Salón, solo para recordar, así como Luke propone tres ideas para negar las ideas innatas, Descartes propone tres argumentos para negar la experiencia, ¿no? O al menos para postular por qué no podemos confiar en los sentidos. ¿Tú te acuerdas cuáles eran esas tres hipótesis?
¿Recuerdas cuáles eran esas tres hipótesis? La primera, ¿sí? Yo no puedo confiar en los sentidos porque yo no tengo la seguridad de que esté soñando o esté despierto. Ayrton, quizás todos nosotros estamos en tu sueño y vas a despertar de aquí a 10 minutos para que empieces el día desde cero, otra vez. Sí. No te conté, pero yo he soñado en la mañana temprano de que me había levantado tarde, porque en mi sueño me desperté, vi mi celular, sí, porque había demasiada luz en mi cuarto y decía 1:15 de la tarde. Y lo primero que pensé es, Dios mío, me quedé dormida y pensé en llamar a John para decirle, John, perdóname, ¿no? O algo parecido. Y luego fue tanto el impacto que John es mi jefe, que me levanté y vi el reloj, el celular, y decía 7:20. Y fue como que, ay, no, no me levanté tarde. Con decirte que sueño con mis clases, imagínate. O sea, tanta pasión tengo por lo que hago que hasta sueño que estoy dictando. Qué feo, o sea, no es que a mí me guste en realidad, pero bueno. Oh, sí, entonces, como les decía, no podemos saber con seguridad si esto es un sueño o es una realidad. Sí. ¿Tú a veces sueñas con las clases así? Con las clases de anatomía comparada quizás, quién sabe. Salón, segunda hipótesis. Pueda que lo real sea solo producto de tu imaginación. Anthony, yo soy la proyección de tus deseos más profundos. Sí. Soy todos tus anhelos hecho persona. Soy la chica de tus fantasías. Sí. Todos estamos en la imaginación de Anthony. Pero hay algo que tienes que saber, mi amor. ¿Sabes qué es? Que eres un paciente con esquizofrenia internado en un centro psiquiátrico creyendo que esto es real. Pero no, todos existimos, pero en tu imaginación. Sí. Solo son los efectos de los analgésicos y los sedantes. Tu realidad es más dura de la que tú piensas. Mm. Profesora, ya volé, colapsé, profesora, tengo miedo, ya me asusté. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Podría ser cierto. Yo también a veces pienso que estoy en coma y que esto de aquí no es la realidad en sí misma y que voy a despertar del coma el día que me muera. Sí, tu profe tiene una imaginación bien alucinante. Luego, luego, sí, la tercera hipótesis propone la idea del genio maligno, ¿no? El genio maligno, vamos a decirlo así, vendría a ser la sugestión, esto que no te permite reconocer si lo que estás viendo es real o no, hace que parezcan cosas que no estaban antes o que confabules el mundo, ¿no? Por esas tres razones yo no puedo confiar en los sentidos, más bien debería de confiar en la razón, dice Descartes. Solo para recordar, ahora sí vamos con la pregunta 14, que también, por cierto, es una pregunta muy sencillita. Bien, dice, la epistemología es una disciplina que estudia los fundamentos y la estructura de la ciencia. Salón, no te olvides, tú ves la palabra ciencia, automáticamente epistemología. Es así, automático, análogo. Todas las demás, conocimiento, origen, posibilidad, etcétera, relación sujeto-objeto, hacen referencia a la nociología. Pregunta 15. Pregunta 15.
Ya, Salón, a ver, ¿qué te dice? Toda teoría o ley científica está sujeta a evaluaciones constantes, buscando que cada vez refleje con mayor exactitud las leyes de la realidad. Según lo anterior, el conocimiento científico es excelente, la clave es perfectible. Pero el término perfectible es acuñado por un filósofo epistemólogo también. ¿Quién es ese filósofo? ¿Quién lo propone? Karl Popper. Claro, en sí, ¿cuál es el criterio de demarcación que propone Popper? El falsacionismo. De ahí se desprende una característica. La ciencia es falible. Falible viene la palabra fallar. Y así como la ciencia falla, la ciencia también es perfectible. ¿Qué quiere decir que es perfectible? Que se va perfeccionando, que poco a poco la ciencia va mejorando, dando saltos cualitativos, ¿no? En el caso de la pregunta 15, la clave es dedo. Salón, ¿la ciencia tendrá la característica de ser absoluta? ¿Podemos afirmar que el término absoluto corresponde a la ciencia? ¿Tendrá sentido? Sí, porque está demostrado, pero a eso no se refiere como saber absoluto. Absoluto quiere decir que es invariable. O sea que si yo digo 2 más 2 es igual a 4, es igual a 4 y será igual a 4 siempre. Y tú sabes que las teorías científicas, todas las teorías, no pueden ser completa y absolutamente verdaderas. Porque si no, diríamos que son perfectas y ya no hablaríamos de perfectibilidad, que es proceso de perfeccionamiento, pues no. Así que el ser absoluto no es una característica de la ciencia. Solo para que lo tengas presente. Pregunta 16, otra vez yo. Sí, pero en lo personal esta Sandra es muy diferente a mía. Sí, lo es. Dice, la tiene muy presente, profesora. Yo creo que la institución me quiere mucho. Sí, por eso me usa para los ejemplos. Sandra considera como fortalece el apoyo de su familia y esto es agradable tanto para su salud física como mental. Además, es eficaz cuando se trata de enfrentar la vida con justicia y lealtad a los suyos, pues es eso lo que la Santísima Trinidad manda. Ya, a ver, ¿qué valores vemos aquí? Ya, ok. Primero, considera como fortalece el apoyo de su familia. Fortaleza es un valor vital. Y esto es agradable, agradable es un valor hedonístico. ¿Sí? Además te dice, es eficaz, eficaz es un valor económico. ¿Ya? Además es leal y es justa, es un valor moral. Y como lo ordena la Santísima Trinidad, es un valor religioso. Así que, ¿cuál es la clave? Su compañera me dice, profe, si no es la D, es la B y al final terminó siendo la A. O sea, ni una ni otra, no importa.
Sí, lo sé, pero es parte de aprender a equivocarte, pues hija, todos nos equivocamos. Aplica para preguntas de examen de admisión, aplica para personas. Ay, qué lindo, Álvaro, eres una ternura. Voy a tomarle captura de pantalla, obviamente. Sí, sí, le tomé captura. Gracias. Claro, lo eficaz tiene que ver con lo económico. ¿Por qué, profesora? Cuando tú te presentas a un trabajo, ¿a ti te pagan por tu eficacia? ¿Sí o no? Si eres ineficaz, eres ineficiente, no me sirves. Tu valor económico radica en tu desempeño. Así que sí es un valor económico. Ah, quizás no lo habías visto así, pero bueno. Pregunta 17. 17. Señale la oración que resalta la característica de la gradualidad de los valores. Ya. Dice, el señor Fernández es tan honesto como sus amigos. Esto es análogo a decir, el señor Fernández es igualmente honesto que sus amigos. Claro, ahí no hay una comparación. Bueno, más bien hay una generalización, ¿no? Claro, porque lo está incluyendo en un grupo. En cambio, la clave de eso, ¿qué te dice? El señor Fernández es el hombre más inteligente de su trabajo. Te está diciendo que los colegas del señor Fernández son inteligentes, pero él es más inteligente. ¿Eso es una comparación? Sí, ¿ya? ¿El valor es el mismo? Claro, ¿cuál es el valor? La inteligencia. Y se utiliza el conector más que menos que, está bien. Por ende, la pregunta 17, la clave es besito, ¿sí? Y no avión como algunos han colocado aquí, no es avión, ¿ya? Y la clave casa, ¿qué característica del valor sería? Y o vemos. Yo no sé por qué te pones triste cuando te equivocas. A mí no me molesta equivocarme, porque aprendo de esa experiencia. Disfruto el error, más bien. Ujú. Polaridad no es jerarquía. Claro, ¿por qué jerarquía? Porque te dice, le gusta el estudio y rechaza el deporte. Está prefiriendo algo por encima de lo otro. Ahora tú dices, profesora, pero gustar y rechazar no son opuestos. Es que ese no es el valor. El valor es el estudio y el deporte. Y el estudio y el deporte no son opuestos, son diferentes, que es distinto. Ah, entonces la clave, claro. Sabemos que es beso, pero en el caso de la clave casa se relaciona con la jerarquía. Y la clave dedo no tiene nada que ver con ningún valor específico. Pregunta 18. ¿Te gusta nuestro preci por lo visto, no? Bueno, nuestro preci entre comillas. Para el filósofo Max Scheler existe una jerarquía de valores en donde los valores superiores e inferiores son respectivamente. Bueno, quizás no lo sepan, igual les anticipo, pero Scheler pertenece al campo del espiritualismo, ¿ya? Él es un filósofo que tiende a la reflexión, la contemplación, el dominio de los placeres y los deseos, la aponía, la autarquía y el ascetismo también, que es una práctica. Googleado, dice. Yo no sé por qué ustedes toman como una fuente primaria Google, de verdad. Por eso no ingresas, pues hijito, porque buscas en Google.
Al menos dime Google académico, dime Cielo, no, pero no otro Google. Lamento si lo que te acabo de decir te lastimó, pero era necesario decirlo. Deja de buscar en Google. Ok, muy bien, la clave es casa, espirituales y hedonísticos. Salón, ¿tú eres más espiritual o eres más hedonista? Ahora ya no quieres opinar. Depende qué significa cada uno. ¿Eres más racional o eres más sexual? Sentimental, instintivo, los dos, ya. Sí, Zafiro es de mi grupo, es de las mías. Muy bien, hija. Pregunta 19. El presente autor plantea que algo es valioso si mis emociones lo dicen que lo son. Por lo que si digo robar es malo es simplemente igual a decir yo desprecio el robo, ¿no? ¿A qué nos referimos? En verdad, es horrible estar sentada todo el día. Casa, ya. Beso, me han puesto por ahí dedo. Salón, te está diciendo el fragmento que el valor depende de nuestras emociones. Y esa es una propuesta a favor del emotivismo axiológico de Alfred Ayer. No podría ser Scheller porque Scheller pertenece al campo del espiritualismo. Tampoco Epicuro porque Epicuro es un hedonista. Y tampoco Bentham porque Bentham pertenece al pragmatismo y o utilitarismo. La verdad, Miss, cada persona tiene una parte espiritual y otra hedonística. ¿Ah, sí? ¿Tú crees eso? Bueno, te pediría por favor que encuentres mi parte espiritual porque no sé dónde la extravié. Pregunta número 20. Vamos con la pregunta 20. Alejandro es un adolescente que está molesto con Manuel, su hermano menor de 5 años, porque cada vez que éste hace algo malo, su mamá no lo regaña como a él, que hasta lo manda a su cuarto sin salir los fines de semana. Bueno, yo no he tenido la desgracia de tener una hermana menor con quien crecer, ¿sí? Tengo medias hermanas, pero no crecí con ellas. Sin embargo, qué difícil hubiese sido tener que lidiar con mi hermana menor y ver cómo mi papá a mí me castigaba y a ella no. Probablemente lo hubiera torturado para compensar esa falta de justicia. Quizás en tu caso sí hayas tenido la no dicha de crecer con un hermano menor, ¿no? Claro. En este caso, con razón mi hermana mayor es así. Tú eres la menor. O sea que aplican contigo tortura psicológica, abuso y manipulación. Interesante. Bueno, yo no tuve una hermana menor, pero tuve un sobrino. Sí, ¿te aman? Ah, ok. Que hacía muchas travesuras y un día le dije que lo iba a llevar a Narnia. Y luego lo encerré en el ropero, ¿no? Sí, así comencé a forjar en él traumas de la infancia. Ahora me arrepiento porque ve un ropero y se asusta. Pero bueno, de alguna forma u otra tenía que enseñarle, ¿no? A que no se coge las cosas que son de la tía Sandra. Ya está. Bueno, pregunta 20. Ya, Alejandro es un adolescente, se entiende que es una persona plenamente moral, ¿verdad? Tiene conciencia moral, libertad moral, responsabilidad moral. En tanto, el hermanito menor, Alejandro, Manuel, ¿sí? De 5 años, es un niño y como niño es una persona amoral. Ahora, tú me vas a decir, no sé, profesora, pero me parece que no debería ser considerado una persona moral porque te dice que
los niños se burlan, ¿no? ¿Te ha pasado que tu hermanito menor se ríe cuando tu mamá te está castigando y te está llamando la atención por algo que él hizo mal? Y tú dices, wow, es tan maquiavélico este niño. La paso. Bueno, hija, déjame decirte que no lo hace deliberadamente, ¿ya? No lo hace deliberadamente. Es decir, de que lo hace porque está imitando una conducta. Quizás tú haces lo mismo, o quizás tú lo hiciste primero, o lo vio en la televisión, o lo copió del colegio, o del celular. Tú no sabes cuál es el medio de influencia de tus hermanitos o tu hermanito menor, pero no es que lo hago dentro de la plena conciencia de sus sentidos, ¿ya? No, no. Es, quieras o no, inocente. Clave casita. Pregunta 21. Ya, ¿qué te dice? Ya, si Manuel considera que es posible fundamentar sus creencias religiosas a partir de que los científicos encuentran los restos de ciertos personajes míticos, entonces desconoce que la ciencia posee una función de qué tipo. Una función de qué tipo posee la ciencia. Explicativa, claro, porque mira, si yo tengo una creencia religiosa y yo parto de la idea de que aquello que me va a permitir respaldarla es el haber encontrado restos de ciertos personajes míticos, yo estoy apelando a la descripción, pero la ciencia no se queda en la mera descripción, la ciencia explica y argumenta por qué. ¿Me dejo entender? El por qué. En qué contexto, situación o circunstancias se dieron los hechos, de qué año estamos hablando, etcétera. Así que la clave es casita. Muy bien. Pregunta 22. Ya. El hecho de saber que después de un terremoto cuyo epicentro es mar adentro, esto incrementa la posibilidad de que suceda un tsunami, ¿responde a qué característica de la ciencia o a qué función de la ciencia? Claro, estamos hablando de la predicción. ¿En qué consiste la predicción, Salón? Anticiparse a algún tipo de circunstancia, evidenciando una especie de patrón, ¿no? Vamos a decirlo así, un hecho o acontecimiento repetitivo. Por ejemplo, hijito, si tú ves que el cielo se torna gris, ¿qué cosa supones? Profe, Diosito está triste. Obviamente no, ¿no? Claro, tú partes de la idea, profe, parece que va a llover. Exacto. La especulación, para aquellos que no saben qué significa, consiste en suponer, partir de lo, en muchos de los casos, irracional para dar una respuesta, ¿no? Claro, que va a llover y tal vez haya trueno. Es como que, hijo, imagínate que tú ves a tu enamorado venir con una chalina en el cuello. ¿Qué supones? Profe, se cayó de cuello.
Profe, le picó un mosquito. Entonces, es gracioso porque yo sé que tú estás pensando, profe, tremendo chupetón que debe tener en el cuello. Bueno, si tú crees que tu enamorado o tu enamorada es capaz de hacer algo así, termina con ella, hijito, ahí no hay futuro. Yo no contemplo una relación sin confianza. Si no, olvídate, ¿no? Vas a vivir confabulando realidades que no existen. No. Más bien a mí me preocuparía, ¿no? Y le diría, estás enfermo, te sientes bien, hay algo en el que yo te pueda ayudar, ¿no? Sí, claro. Bueno, clave dedo. Pregunta 23. Indica cuáles son ciencias formales. Se cayó de cuello, ¿no? Ya. Ya, solo dos personas me han contestado la pregunta 23. No, pues Salón, por favor. No se pasen, ¿ah? Ya, es nuestra última clase. Ya no me vas a volver a ver, ya no voy a estar aquí para ti, ya no vas a escuchar mi melodiosa voz, ya no. Excelente, muy bien. Según Mario Bunge y la clasificación de las ciencias, en base a su objeto de estudio, tenemos las ciencias formales y fácticas. Ciencias formales son dos, la lógica y las matemáticas. Por lo tanto, la clave es Diosito TV, ¿sí? Dile que la amas para que veas cómo te frienzonea. Claro, 23 es dedito, perfecto. Y todas las demás pertenecen a las ciencias fácticas. Pregunta 24. El filósofo peruano Francisco Mira Quesada Cantuarias denomina principio de autotelia aquel valor que hace que el hombre sea un fin en sí mismo. Esto hace referencia al valor. ¿A qué valor? ¿Cómo se llama ese valor? Toma en cuenta que el principio de autotelia lo propone Kant. La dignidad humana. La dignidad humana. ¿Qué significa dignidad? El respeto a la vida de una persona por el derecho de ser persona, ¿sí? Y es un principio inalienable, invulnerable, claro, exacto. Así que en este caso, bueno, la clave es casi. Pregunta 25, otra vez. Ya, pero este sí me representa, a ver, lee. ¿Qué te dice?
Sandra es una joven que todas las semanas va a la iglesia con su mamá. Ella es atea, sin embargo, su papá la obliga a ir a dichas reuniones, por lo que Sandra va con resignación. En este caso, Sandra es una persona. Bueno, ahora ni siquiera voy, ¿eh? No, ya no. Si la vez pasada mi enamorado me dijo, amor, vamos a la iglesia, ¿para qué? Para que te exorcicen. No, gracias. No, no es necesario. Sí. Pamer ya me conoce, claro, son tantos años, hijito, me imagino. Sí. Él me dijo, ¿nunca vas a entrar a una iglesia? Sí, ni siquiera cuando nos casemos, peor todavía. No, Nel, ¿para qué? Jamás. Yo fiel a mis principios. Claro. Dice, en este caso, Sandra, claro, es una persona moral que posee conciencia moral, pero no tiene libertad moral porque no puede hacer lo que ella desea hacer, que es no ir a la iglesia. Claro. Te pregunté quiénes cometen acciones inmorales. De ser el caso que no te haya preguntado, te lo preguntaría. ¿Quiénes cometen acciones inmorales? Vamos, ¿quiénes cometen acciones inmorales? Personas morales. Brian, ¿cometes acciones inmorales? Sí. Los no pensantes. Ya. Te equivocas. Quienes cometen acciones inmorales son las personas plenamente pensantes, como tú y como yo. Claro, los que son conscientes, pero aún así lo hacen, exacto, ¿no? Por supuesto. Como cuando sabes que no puedes pues, porque es menor de edad, pero aún así no te interesa y lo haces, tu conducta es completamente inmoral. ¿Me dejo entender? Cuando estoy solo, quién sabe y quizás acompañado. Eso era innecesario. Y no es una conducta inmoral en realidad, ¿no? Haciendo un paréntesis a lo que ha dicho su compañero. ¿Por qué tendría que contemplarse la masturbación como una conducta inmoral? A ver, no es inmoral, es parte de conocer tu propio cuerpo. Inmoral sería, por ejemplo, traicionar la lealtad de una persona. Eso es friaza. Siempre, hijito, siempre. Siempre frozen, nunca infrozen. Autosatisfacción, claro, por supuesto, esto no es inmoral, porque no le estás haciendo daño a nadie, ¿sí? Porque no estás quebrantando ningún principio o código moral. Ahora que hay un pensamiento malicioso de trasfondo, quizás cambie el contexto, pero aún así lo dudo, no creo que es placer por el mero placer. Claro. Bueno, seguimos. Ya se está poniendo candente. Te ves más perverso cada vez. Ok. Eres de los míos entonces. 26 dice, de acuerdo con Charles Taylor, en su libro El multiculturalismo y la política del reconocimiento, para la formación de una identidad plena e íntegra, ¿qué cosa es necesario? Ya. Claro, por sentido común, ¿no? No va a proponer un escaso reconocimiento o un reconocimiento inauténtico o evitar todo tipo de reconocimiento. Si ni siquiera saber algo del autor, yo automáticamente marco avión, ¿no? Porque es la clave más coherente que hay. Pero hay que entender por qué. ¿Qué implica, Salón, un auténtico reconocimiento? ¿Qué implica eso? ¿Lo sabes o no? Ya, a ver. Mira, Charles Taylor parte de la idea de que nosotros somos sujetos sociales, inevitablemente, ¿no?
y de que nuestro reconocimiento como individuos también parte de un reconocimiento colectivo. Nadia, ¿no te gusta cuando de repente te encuentras con algún amigo o amiga del pasado y te dice, wow, qué bien te ves? Oye, te felicito, te veo muy bien. ¿Cómo te hace sentir? O Jimena, cuando el profesor te dice, excelente, contestaste muy bien la pregunta, te felicito, hija, me siento orgullosa de ti. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te gusta o no te gusta? Lloro, dice, ay, qué ternura. Son unas cositas ustedes súper sensibles. Claro, a las personas les gusta, ¿sí o no, Anthony? ¿Cierto? Que te digan qué hermosos ojos tienes y qué bonitos labios y esas manos y etcétera, ¿no? Estoy emocionando los celos. Ya, esas manos. Eso lo fue todo, profe. Bueno, no sé qué habrá pensado tu mente enferma, pero no me refería a eso. Olvidemos, ¿sí? Olvidemos. Alquilomanos. Nuestra valía, nuestro valor, depende también del reconocimiento que tienen los demás de ese mismo valor. Sin embargo, lo que no debe pasar, dice Taylor, es que nosotros nos adaptemos al mundo, que por evitar problemas o sentir aceptación del otro, yo tenga que despersonalizarme, o sea, perder mi identidad, mi personalidad para actuar de una forma distinta, en contra incluso de que yo me resista a hacerlo, ¿no? ¿Cuántas personas hemos intentado cambiar por otros? Y llega un punto en el que dices, bueno, me cansé, quiero ser auténtico, creo que ser auténtico no está mal, yo mal acostumbré a las personas a quizás acoplarme a su estilo de vida, ya no lo pienso seguir haciendo, ¿no? Como que pones un límite, ¿verdad? En búsqueda o en aras a tu propio reconocimiento. Pero no olvides que siempre el reconocimiento del individuo se enmarca en el plano de la colectividad. Listo, mis amores, vamos con la pregunta 27. Ya, solo una persona. Ya, lo que pasa es que la pregunta está mal formulada, ¿no? Porque en realidad deberían preguntarte, la injusticia social para Taylor tiene tres dimensiones. ¿Cuáles son? Porque si yo te hablo de razón instrumental, específicamente te estoy hablando del pragmatismo, pues si el pragmatismo a secas obviamente no tiene tres maneras de expresarse, solo una. Así que, ¿cuáles son las tres dimensiones de la injusticia social para Taylor? Solamente Jimena. Vamos, Zafiro, vamos. Anthony, Sheila, Adriana, Nadia. Creo que a ustedes les gusta que yo los llame por su nombre, ¿no? Es como que sienten placer al oír decir su nombre desde mi voz. Bueno, ya. ¿Hemos visto a Taylor Salón o no lo hemos visto? Porque ya ni me acuerdo. Sonó returbio. Es que es returbio. Claro, excelente, excelente. Sí, sí. Ya, igual vamos a recordar, ¿ya? Rapidito nomás. Salón,
Para Taylor, la injusticia social se expresa de tres maneras. El individualismo, que consiste en el yo primero, yo segundo, yo tercero, yo y yo. El apoliticismo, no me interesa la política está tan sucia que simplemente no quiero ser partícipe ni cómplice de lo que se está forjando. Y tres, el pragmatismo. Una persona pragmática es una persona práctica que frente a alguna situación, vamos a decirlo así, conflictiva o problemática, busca la salida o el camino más fácil a costa del perjuicio que incluso podría generar en otros. ¿Ya? Esas son las tres manifestaciones de la injusticia social. Y el pragmatismo, decíamos, como lo llama también razón instrumental. Por otro lado, como un dato complementario, tienes que saber que Taylor defiende la figura de un individualismo colectivo. ¿Qué cosa es un individualismo colectivo? Mi bienestar para procurar el bienestar del otro. ¿Sí? Imagínate que tú tienes hambre, no tienes comida, ¿sí? Y yo no trabajo y por ende no tengo comida. ¿Cómo podría ayudarte yo a ti? No puedo. Voy a tener severas limitaciones. En cambio, si yo trabajo y tengo dinero, por ende yo puedo decirte, vamos, te invito a un almuerzo o cocino para ti y te traigo y comparto contigo. A eso nosotros le llamamos o se le reconoce como individualismo colectivo. Pregunta 28. Ya, en la pregunta 27 la clave fue beso, besito. Pregunta 28. Ok, corazón, de nada. Te dice, Sara no está de acuerdo con las leyes que rigen su país, pues ella considera que uno de los problemas de la injusticia social reside en que las leyes no son iguales para todos. Hay países en los que se ha aprobado la pena de muerte para violadores, mientras que en otros solo se les da condena de 30 años como máximo, y el Estado está en la obligación de mantenerlos. Esta situación a ella le parece injusta. Sara comparte la postura de Nancy Fraser. En esa medida, ella considera que el problema de la injusticia social reside ¿en qué reside el problema de la injusticia social? Bueno, en base al texto, Salón, podemos notar algo, ¿no? ¿Qué cosa ella se está percatando? De que uno de los problemas de la justicia es que cada país tiene sus propios marcos legales y sus propios códigos legales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Perú nosotros formamos parte del Pacto de San José, lo que nos impide aplicar la pena de muerte. Pero hay algunos estados en Estados Unidos que son estados independientes y que tienen su propio código moral y ético, sí, que sí contempla la pena de muerte. ¿Ya? Sí lo contempla. Entonces, esto ve Nancy Fraser como un problema, porque ella dice, todos, absolutamente todos los países deberían tener un mismo código moral basado en un principio indispensable que es la dignidad humana, ¿no? También tiene influencia kantiana, comprende el principio de autotelia. Ella, por ejemplo, no está a favor de las guerras, considera que pueden existir otras formas de poder generar cambios sociales, como quizás el diálogo, el consenso, el acuerdo, o quizás una lucha a nivel del marco legal, pero no un contexto de violencia así como este. Porque un contexto de guerra, hijo, ¿qué pasa? Que los derechos civiles se suspenden. Entonces, así como en un toque de queda, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en plena pandemia y el toque de queda era a las 10 de la noche? A ti te encontraban 11 de la noche y te llevaban a la cárcel. Y si te encontraban tomando y tú te resistías, te ponían a disparar, te mataban y no podían irse presos. Era legítimo, ¿sí? Por eso decíamos, tus derechos eran parcialmente suspendidos. Claro, te pueden disparar, por supuesto,
Ajá, claro que sí. Imagínate que estás bajo los efectos del alcohol, hijo, y tienes un cuchillo en la mano e intentas acuchillar al policía. Te tira un balazo, te mata, defensa propia, estaba en estado de ebriedad y dos, en pleno toque de queda, ¿no? Claro. Ajá, podrían hacer eso. Bueno, entonces la clave es avión, ¿no? Los marcos legales son diferentes en cada país. La solución sería la clave beso, ¿no? Que todos los países tengan una misma interpretación de la justicia. Pero en la pregunta 28 la clave es avión. Pregunta 29. Bien, dice, de acuerdo a la propuesta de Nancy Fraser, las personas no solo necesitan solucionar las injusticias sociales y económicas, sino también la injusticia cultural. Frente a dichos problemas, propone la necesidad de establecer un equilibrio entre qué dimensiones debe radicar ese equilibrio. Ujú. Claro, a ver, recordemos que en una primera fase del pensamiento de Nancy Fraser, ella nos habla acerca de dos dimensiones de la justicia social. Tenemos por un lado la redistribución económica y luego el reconocimiento cultural. Ya en, vamos a decirlo así, de una forma un poco más contemporánea, agrega el término representación política. De estas tres dimensiones, ¿cuál es la dimensión más importante? La base de todas las demás, la redistribución. Ten presente que Nancy Fraser es neomarxista y como neomarxista entiende que la estructura económica determina la superestructura ideológica. No puede haber una sociedad justa si es que no buscamos que las condiciones y por ende también las oportunidades sean las mismas. Las formas que ella propone se relacionan al plano del diálogo, el consenso y la lucha legal, pero no apoya la violencia como tal. Así que la clave es dedo. Y en la pregunta 30 te dice, ¿cuáles son las tres dimensiones en las cuales se desenvuelve según Nancy Fraser el problema de la justicia? Es una pregunta fácil, ¿no? Ya prácticamente la contesté. Profesora, redistribución, reconocimiento y representación. Excelente, ¿no? Muy bien. ¿En qué sentido nos habla del término reconocimiento en el plano cultural? Claro, sí lo mencioné. Las tres R's. Cuando me pones las tres R's, yo imagino reciclar, reutilizar. Eso es lo que yo imagino. Así que no sé si esa memotecnia en lo personal sirva, pero si a ti te sirve, pues no tengo problema, ¿no? Normal. Y ahí me faltó una. Bueno, y algo más en el tema del reconocimiento. O sea, lo Nancy Fraser es feminista. Nancy Fraser es feminista. Claro, por supuesto, incluso conjuntamente con Judith Butler escribe el feminismo para el 99.9% de mujeres, ¿no? Ahí denuncia, por ejemplo, la invisibilización del trabajo doméstico,
las estructuras de opresión, ¿no? Que colocan al hombre en una situación de producción y la mujer de mera reproducción, y de cómo influye esto a nivel de estereotipos de género, etcétera, ¿no? Excelente. Bien, Salón, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? Ujú. ¿Está todo claro? ¿Estás segura? Bueno, ¿no quieres aprovechar estos últimos minutos para hacerme preguntas? ¿Estás seguro? Tengo una pregunta. ¿Va a dictar en el intensivo? ¿Qué es eso? No entendí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, dictar. Ah, me asusté. Claro, por supuesto, voy a dictar en el intensivo. Sí. Cuéntenos sus anécdotas. No, creo que a lo largo de mi docencia ya he dictado varias. Instagram, ¿para qué? Ni te voy a aceptar. No pierdas tiempo buscándome. Examen de admisión. Ah, preguntas. Claro. Ah, sí, gracias, Anthony. Todos somos morales, pero no todos llegamos a ser éticos. A ver, eso es verdadero, Salón. ¿Ya? ¿Por qué es verdadero? Todos tenemos nuestra propia tabla de valores, ¿cierto? Todos sin excepción. Pero no todos por eso vamos a tener aspiraciones éticas relacionadas a valores morales universales. Por ejemplo, a mí no me interesa tener una conducta ética porque yo discrepo de la ética en tanto valores universales. Yo creo que el tema de no usar la violencia, decir la verdad, no aplica para algunas circunstancias. Sin embargo, estas normas morales, estas normas éticas universales se toman de forma absoluta e inalienable. Así que, aunque yo soy una persona moral, ¿sí? No me considero una persona ética en el sentido estricto de la palabra. Claro. Así que, bueno, esa clave sería falso, ¿no? No todos llegamos a ser éticos. Porque la ética, toma en cuenta, estudia la buena convivencia. ¿Y todos aspiran a la buena convivencia, Salón? ¿Todos en su práctica comparten los ideales de la buena convivencia? No, si incluso hay personas que en la misma cotidianidad justifican la esclavitud, justifican el clasismo, justifican las diferencias. No, pues, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Usar la violencia en ciertos asuntos es lo mejor, claro, como cuando intentan darte un beso en contra de tu voluntad, aplicar cabezazo, es una manera de defenderte y de que no vulneren tu integridad, ¿cierto? Te lo digo por experiencia. Bueno, mis amores, si no hay más preguntas, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho, para mí ha sido un gusto, en verdad, ser tu profesora. Deseo verte en San Marcos, quiero verte en San Marcos, pero para eso tienes que esforzarte más. Hijo, no es difícil, ¿sí? No es difícil, pero hay que tener mucha fortaleza y determinación. Lo vale. Listo, mis amores. Muchas gracias por todo.